Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una semana ya con presidente electo, José. ¿Cómo Habemos está? presidente Fumata electo. blanca. Sí, presidente electo. Sí. Sí, bueno, finalmente terminó en el segundo balotaje de la historia con una diferencia de 11 puntos. Ganó Javier Milei. Bueno, estamos dando información que ya todo el mundo sabe. Sí. Obviamente, ahora se abre todo el espacio para la transición. Hablaremos hoy justamente de ese tema, de lo que tiene que ver con toda la cuestión de los traspasos presidenciales. Ya hubieron algunas reuniones, incluso en el día de hoy, Alberto Fernández con Javier Milei para ordenar o hablar sobre la agenda de gobierno, el traspaso en quien es el actual primer mandatario, Alberto Fernández, trasladándole de alguna manera las responsabilidades de gobierno a Javier Milei. Se dice que mañana a las 17 horas se van a reunir en el Senado Cristina Kirchner con Victoria Villarruel, también justamente para organizar el tema del traspaso con todo lo que tenga que ver con el Senado de la Nación y efectivamente planificar ya lo que va a ser la semana que viene. No, semana que viene no, dentro de 10 días. Falta. Lo que va a ser la Asamblea Legislativa, que está prevista en la Constitución Nacional, ¿no? Está prevista para tomar juramento a los nuevos diputados y diputadas nacionales electos y también recibir al nuevo presidente, ¿no? Al nuevo presidente de la Cámara, o sea, anunciar cuáles son las autoridades de la Cámara de Diputados. La sesión preparatoria del Senado normalmente se hace en el mes de febrero. En este caso, por lo que tengo entendido, en este caso se va a hacer justamente los primeros días de diciembre, seguramente el 5, probablemente el 5 de diciembre es una fecha que suele hacerse, porque en este caso tienen que elegir al presidente provisional. Entonces es una de los cargos importantes. Eso lo votan también, claro. Se vota. A diferencia, acá en la Cámara de Diputados lo que se hace se vota el presidente de la Cámara, que eso lo votan los partidos políticos. Pero en el Senado es distinto porque quien preside el Senado es el vicepresidente electo. En este caso estamos hablando de Victoria Villarroel, pero sí lo que vota el cuerpo del Senado es el presidente previsional del Senado, ¿no? Sí, y a las demás vicepresidencias. Eso se hará seguramente. Había informaciones respecto de que, bueno, algunos cortocircuitos para justamente la transición al Senado, seguramente para aventar esas versiones. Desde hoy la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta se comunicó con la gente cercana a la vicepresidenta electa para, bueno, organizar esa reunión de la que hablabas para mañana. Sí. Seguramente, bueno, acá en la Cámara de Diputados están iniciándose todas las versiones en torno a quiénes serán las nuevas autoridades. Después habrá esa misma secuencia de transición que se va a dar mañana en el Senado, acá en la Cámara de Diputados, justamente para las autoridades que vayan a votarse después en esa asamblea, en esa sesión que habrá el 6 o 7. Primero habían dicho el 6, después dijeron 6 o 7, insisten en ese caso. Está en definitiva es un día más, un día más. Tiene que ser entre esos días seguramente, porque el 10, después que cae domingo, será la Asamblea Legislativa donde, bueno, se tomará juramento al nuevo presidente de la Nación. Recordemos que los nombres que están rondando por ahora, quienes podrían ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en un momento se habló de Pichetto, en otro momento de Ritondo, y ahora estaría sonando el nombre de Randazzo. Los 3 diputados nacionales electos. Recordemos que tiene que ser diputado nacional para poder presidir la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el presidente puede proponer, pero tiene que haber de acuerdo con los bloques, porque son los propios diputados y diputadas nacionales los que votan a quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y todo lo que depende de ellos, ¿no? Porque tiene que ser el presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno que se viene, va a tener un rol fundamental y trascendental, y por sobre todas las cosas con un gobierno con tan poca minoría como lo va a tener Javier Milei. Recordemos que el Espacio de la Libertad Avanza tiene tan solo 38 diputados nacionales. Vos para el quórum necesitas 129 diputados. Sabemos que va a tener aliados, en este caso quizá el ala más dura del PRO posiblemente acompañe a las iniciativas, a los proyectos sobre los cuales quiera avanzar Javier
Javier Milei, que si nosotros nos guiamos por las promesas de campaña, prácticamente el 80% de las cosas que propone necesitan pasar por el Congreso Nacional. Sí. Si no, no las va a poder implementar. Por eso es sumamente importante el rol y el papel que va a tener el próximo presidente de la Cámara de Diputados en conjunto con el ministro del Interior, porque recordemos que el acuerdo para sancionar las leyes o no depende solamente de los diputados. Muchas veces esas decisiones las tienen los propios gobernadores en las provincias, que son quienes les dicen a los propios diputados nacionales lo que tienen que votar, ¿no? Es una elección o es una decisión que depende del gobierno provincial. En la mayoría de los casos termina sucediendo así, y más que nada las provincias chicas que tienen poca representación dentro de la Cámara de Diputados, las leyes se negocia con los propios gobernadores. Por eso, el ojo va a estar puesto principalmente en el ministro del Interior y también en el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, si Javier Milei, para que Javier Milei tenga la herramienta legislativa para poder gobernar, ¿no? Así es, sí, justamente porque tengamos en cuenta que, bueno, tal cual lo veníamos siempre anticipando, el Congreso de la Nación ya fue elegido el 22 de octubre pasado. La conformación de la Cámara de Diputados habla de que la primera minoría no va a ser el oficialismo, sino va a ser Unión por la Patria, justamente con 105 diputados. Y después va a haber, y hay que tener en cuenta que, bueno, Juntos por el Cambio, lo que sea de Juntos por el Cambio, en principio tiene 92, pero justamente ha hecho eclosión, obviamente, porque dependía, obviamente, de quién fuera a ganar. De hecho, la Unión Cívica Radical con Lilita ya dijeron que ellos definitivamente se van del bloque de Claro, Juntos Lilita por el dijo, Cambio. Lilita lo dijo, son 6 diputados ellos. Sí. Lo que se sabe es, lo que ha trascendido es que, por un lado, el ala dura del PRO, y que es la mayoría, justamente armaría una suerte de interbloque con La Libertad Avanza, que sería un interbloque de entre 66 y 68 diputados. O sea, es muy poco, estamos hablando, ni siquiera me animo a hacer el... Juntos por la Libertad, decís que se podría llegar a llamar. Podría ser, sí, podría llegar a ser eso. Estamos hablando de... les faltan como 71 diputados. Sí, de hecho, recordemos lo que pasó en este gobierno de Alberto Fernández estos 4 años. Ellos gobernaron con 10-11 diputados del quórum, ¿sí? Le faltaban 11 diputados para llegar al quórum, y así todo... 118. Claro, y así todo, muchas veces no conseguían los votos necesarios para tratar cierto tipo de leyes. Imagínate, estando a 50, 60 diputados del quórum, lo difícil que va a ser, ¿no? Conseguir los consensos necesarios. Muy difícil, pero bueno, si armás consenso, van a tener de dónde, eso es importante en ese caso. En el caso de Unión por la Patria, ellos tienen 105 diputados y van a tener la posibilidad, según los cálculos que se hacía, de quedar a 11 con los aliados y todo eso, iban a quedar a 11, 12 diputados del quórum. Y después, finalmente, buscando por todos lados, iban a necesitar sí o sí de la izquierda para llegar al quórum, pero no tenían el número para votar las leyes. En ese caso. Entonces, en ese caso iban a necesitar justamente de una parte de Juntos por el Cambio, del apoyo, de manejarse con consensos. Ahora bien, en el caso de lo que viene, tenemos que hablábamos de una eclosión de Juntos por el Cambio, va a cambiar de nombre seguramente. Una parte se va a quedar, y la parte que se va a quedar va a reunir alrededor de medio centenar de diputados. Claro, no, y ojo que no termine surgiendo un nuevo bloque también, pienso, ¿no? Quizá... nadie descarta que el bloque Unión por la Patria también se pueda llegar a fraccionar, ¿o no? Hay que ver lo que va a pasar respecto a eso. Y que de toda la fragmentación o las futuras fragmentaciones que puedan llegar a ver, eso lo vamos a ver a partir del 10 de diciembre, esto estamos simplemente analizando, conociendo un poco el manejo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, que pueda, algo me decían también, algo de información por ahí hay, que pueda llegar a surgir un bloque federal integrado por distintos bloques que hoy integran los grandes bloques, ¿no? De esa fragmentación de los grandes bloques en conjuntos con bloques provinciales pequeños, armar un tercer y nuevo bloque, no descartan esa posibilidad. Sí, justamente. Hablamos de los diputados posiblemente de Larreta, posiblemente la coalición cívica. Ese bloque es el que se va a formar y que va a tener 50 diputados más o menos, que se formaría de los radicales, los lilitos y los lilitos. Seguramente... Dicen que Larreta acercaría a 10 diputados más o menos. Y la coalición cívica tiene también 6.
Entre todos llegarían a 50 diputados, podrían llegar a ser. Habría que ver, estarían tratando de convencer a los gobernadores, justamente los gobernadores electos, para que aportaran sus propios diputados. Está bien lo que vos decís, el tema de Unión por la Patria. Ojo, o sea, con eso. ¿Cuánto va a mantener de su uniformidad? Son 105 diputados. Y uno siempre se remonta, y lo hemos comentado acá, pero el público se renueva, lo comentamos de nuevo, recordando la experiencia de Mauricio Macri, de Cambiemos, cuando llegó con 87 diputados. Era primer gobierno en minoría en ambas cámaras en 100 años. Tenía 87 diputados. El Frente para la Victoria tenía 97 diputados. O sea, la primera minoría era de el Frente para la Victoria. ¿Qué recomendación le dieron al flamante presidente Mauricio Macri? No convoques al Congreso hasta no saber qué tenés ahí adentro, cómo están las cosas ahí adentro. Entonces no convocó. En el transcurso de febrero, en febrero se produjo la ruptura de ese bloque del Frente para la Victoria. 17 diputados se fueron se armó una especie de bloque justicialista con diputados que respondían a los gobernadores. Esos 17 diputados dejaron al Frente para la Victoria en 80, pasó a ser primera minoría Cambiemos, y de esa manera gobernó. Igualmente muy alejado del quórum, pero tenía el quórum negociándolo con esos 17 diputados del bloque justicialista y los del Frente Renovador, no me acuerdo cuántos eran unos cuantos, eran más de 17, casi 30 más o menos, y con esos podía llegar al quórum y votar las leyes. De esa manera pudo gobernar. Es lo que se espera que pueda llegar a ser Juntos por La Libertad Avanza, como vaya a llamarse ese interbloque, porque obviamente si no, no podés gobernar y tenés que manejarte con los consensos. Si te parece, José, vamos a empezar a escuchar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras que hablaron sobre post-elecciones, post-elección presidencial. En este caso, el diputado Carlos Selva, que es un diputado del masismo, que vence su mandato ahora, no renueva la banca. Estuvo hablando con nosotros con DTV y hablaba sobre esto que estamos adelantando, sobre la presidencia de la Cámara de Diputados, sobre la composición y el rol del nuevo Congreso. Vamos a escucharlo a ver qué decía. Pero históricamente las elecciones se definieron el 30 de octubre de la composición de las cámaras. Así que bueno, habrá que ver qué decisión toma mi bloque. Esta es una opinión personal nada más. Creo que el rol del Congreso en un gobierno que ha sido planteado ante la sociedad con la metodología de avanzar sobre un montón de cosas que para nosotros son irrenunciables, creo que el rol del Congreso fuerte va a ayudar a la armonía que tiene que tener la democracia. Ajá. Perdón, ahí está. No, diputado Mauricio Cantando lo saluda. Creo que fue en 2015, 2016, no sé si usted era diputado, me parece de esa época también, y ahí se eligió a Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados, aunque tenían 85 diputados en el PRO, entendiendo de que era el gobierno y tenía que tener un representante. ¿Esto puede pasar ahora, cree usted? No, por eso te digo, estoy hablando a título personal, no te estoy hablando en representación del bloque, no me he reunido con nadie, estoy a pasos de poderme reunir con algunos de mis compañeros, pero creo que en perspectiva de consolidar la democracia y por algunas de las consideraciones públicas que ha hecho el candidato, que ha sido legitimado por la voluntad popular, creo que el rol del Congreso va a ser fundamental para mantener el cuidado de la democracia, el respeto por la ley, el respeto por los acuerdos históricos que se han tenido, y un acuerdo no tiene que ser un sinónimo de una palabra espuria, sino que son contratos sociales que la sociedad también ha avalado, y que creo que el Congreso va a jugar un rol fundamental en esta etapa. Así que creo que si se respeta la voluntad que se tuvo, porque esto también es cierto, una discusión que hay que dar cada vez que hay un balotaje, históricamente pareciera ser que es en contra del justicialismo, ¿no? El justicialismo gana las elecciones, que donde están todos los candidatos arriba, y después pareciera que se junta la sociedad en contra de nuestros candidatos. Más allá, por eso digo, no soy objetivo, porque creo que nos perdimos un gran presidente que es Sergio Massa, eso ya es fáctico, ya pasó.
Pero ahora creo que el rol del Congreso tiene un rol fundamental. Y reitero, el Congreso se eligió el día 22 de octubre. Bueno, y escuchábamos al diputado Carlos Selvas, entonces haciendo un poco un balance de lo que sucedió y lo que vendrá, también lo que sucederá aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ahora vamos a hablar con José en unas placas respecto de lo que son los traspasos presidenciales. De hecho, aquí existe, creo que, si mal no recuerdo, un proyecto, o no sé cuántos proyectos José nos va a decir, para regular el tema del traspaso presidencial, José, ¿no? Así es, sí, hay varios proyectos, varios. Vamos a hablar del sí, vamos a hablar. Hoy se conocía, por ejemplo, hay algunos en los que reparaba hoy un diputado de la Nación, justamente de la coalición cívica, hablaba de su propio proyecto, Maximiliano Ferraro, justamente porque este es un tema recurrente, un reclamo recurrente que se hace desde hace varios años, a partir de lo que sucedió allá por 2015, cuando la gestión de entonces, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, tuvo enormes chiporroteos con el gobierno que llegaba, de Mauricio Macri, en torno a cómo hacer, dónde hacer. En ese momento, la cuestión pasaba por dónde se hacía el traspaso. Este tema es mucho más amplio, no pasa necesariamente por el lugar donde se debe hacer el traspaso presidencial, sino todo lo que conlleva esa tarea que ahora, hoy por hoy, por eso se trata de un tema muy, muy presente, porque bueno, justamente vimos esos chisporroteos también que ya estaban en la actual gestión, con la gestión que está llegando al poder y la que está dejándolo justamente, y que, bueno, finalmente se calmaron las aguas, fue todo muy rápido. Hoy ya vimos una reunión que fue bastante prolongada, 2 horas y media, entre el presidente saliente, Alberto Fernández, y el entrante, Javier Milei. Pero bueno, entonces, todo ese tema que habitualmente es normal, pero muchos diputados quieren regular el tema, y vamos a ver en qué están esas iniciativas. Recordemos que en la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, esto fue el 7 de noviembre, esa reunión convocada para, recordemos, tratar lo que era un pedido judicial para producir el allanamiento del domicilio del diputado Gerardo Milman en busca de un celular. Eso es otra cuestión. Bueno, sobre el final de esa reunión, justamente la diputada Carla Carrizo insistió con el tratamiento antes del fin de año de la regulación del traspaso presidencial. Ella recordó, ella es una cruzada en ese sentido. Recordó que en Brasil lo reguló, por ejemplo, en 2002. Estados Unidos mucho antes, en 1968. Y en la Argentina dijo la diputada Carla Carrizo que necesitamos coordinar cómo se recibe el poder. Lo hicimos con el debate presidencial y ahora nunca va a haber más una silla vacía. A ver si en estos 40 años de democracia podemos votarlo ahora y dejar el legado para la próxima gestión. Justamente se refería a ella en que en el año 2016 se llegó a votar ese tema de que, bueno, ahora todos están muy conformes con los debates presidenciales, que son obligatorios, y bueno, no hay ninguna duda. Todo el mundo ha dicho que, bueno, no te cambiará el voto, pero es muy interesante conocer a los candidatos presidenciales. Bueno, eso se logró en una votación que se hizo en 2016. Después, el tema siguió su curso, ese proyecto se había aprobado en el Senado, ahí se convirtió en ley, pero este tema sigue reclamándose en la Cámara de Diputados. Bueno, veamos entonces lo que es, aparte también Carla Carrizo había dicho en esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se iba a hacer un emplazamiento justamente en la próxima sesión, dijo, un emplazamiento que es un reclamo puntual que se vota y que no le queda otra alternativa a la comisión de convocarse para reunirse y analizarlo. Justamente el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en esa ocasión, Hernán Pérez Araujo, dijo en esa oportunidad que, bueno, ya sabía que había varios proyectos sobre el tema, sabía de la inquietud y que iban a convocarse próximamente. Ese tema no sucederá seguramente porque, bueno, sesión de acá no va a haber, por lo menos en la semana pasada, no va a haber tiempo justamente para que pueda hacerse. Justamente el hecho de que tal vez haya una sesión en el transcurso de este mes, pero si eso sucediera, emplazamiento no podría haber porque, recordemos, las sesiones el periodo ordinario fue prolongado hasta el 9 de diciembre
lo cual establece que las comisiones podrán reunirse solamente hasta el miércoles que viene, el miércoles 29. O sea, 10 días antes ya tienen que dejar de funcionar las comisiones, así que no habría posibilidad de tratarlo, por lo menos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que bueno, pero eso quedará seguramente, esperemos, para la próxima composición de la Cámara de Diputados. Veamos entonces la próxima placa, ahora sí. El 14 de julio pasado, este es un tema que ya viene siendo abordado, se realizó en la Cámara de Diputados una jornada denominada Hacia un régimen de transición presidencial, en la que tomaron parte legisladores nacionales, académicos, organizaciones civiles que debatieron sobre la necesidad de regular el traspaso presidencial. Veamos quiénes la organizaron en la próxima placa, lo veremos. Las diputadas nacionales Carla Carrizo, que es de Evolución Radical, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, y el objetivo en esa oportunidad fue bien claro: analizar los diferentes procesos electorales y plantear la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos presidenciales. Esa era un poco la idea de la convocatoria. Veamos la próxima placa. En las democracias, dijo en ese momento, porque uno se pregunta ¿por qué una ley? Y eso justamente fue lo que se planteaba en esa reunión Carla Carrizo. Porque en las democracias que funcionan bien, las prácticas regulan los comportamientos y son prácticas informales. La verdad que esas prácticas no hacen falta que estén escritas porque son usos y costumbres. Eso lo dijo Carla Carrizo, y su idea es tomar insumos de los países que tienen usos y costumbres de los cuales tenemos que aprender, no solamente de esos países que tienen regulados una ley. Y la idea era entonces crear una normativa que garantice certeza y confianza, pero sobre todo que sienta la ciudadanía que el Estado les pertenece a ellos y no a la dirigencia. En ese contexto también Margarita Stolbizer hablaba de que la intención era llevar ese tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en esa reunión también había sido convocada, no había concurrido, pero en ese momento dijeron, hay buen diálogo entre esa comisión y habían dicho que querían que lo dejaban para después de las PASO. Bueno, finalmente no se trató el tema. Se abordó entonces circunstancialmente en esa última reunión que hubo el 7 de noviembre, pero bueno, seguramente va a quedar para más adelante ese debate. Veamos la próxima placa entonces. Vamos a remontarnos en el tiempo como hacemos. Bueno, citábamos el caso de que esto había sido tratado en su momento. Bueno, así es, el 23 de noviembre de 2016 la Cámara de Diputados llegó a aprobar el tema. Lo aprobó con 138 votos a favor, 49 en contra, 4 abstenciones. Era un proyecto que buscaba regular el traspaso de mando destinado a establecer ciertas reglas a cumplir cuando cambia el gobierno. Este era un proyecto del Poder Ejecutivo, lo defendió en su momento el diputado Pablo Tonelli. En ese 23 de noviembre se aprobó, se convirtió en ley justamente el tema del debate presidencial. O sea, se trataban temas muy relativos a la cuestión de la materia electoral. Este tema, bueno, finalmente la norma, veamos en la próxima placa, se aplicaría, eso lo decía el proyecto, no solo a la administración central, sino también a los organismos descentralizados. Proponía establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en funciones y las de un gobierno electo se concretara de un modo eficiente, transparente y ordenado. Esa era un poco la idea. Recordemos que cuando llegó al Senado finalmente el tema no fue tratado, fue presentado. En ese momento fueron el representante de Asuntos Institucionales, Adrián Pérez, explicó todo el tema en el Senado. Finalmente no avanzó esa cuestión en el Senado, que era un Senado en el que claramente, hoy lo mencionamos, Cambiemos tenía minoría. Entonces, bueno, quedó para una oportunidad. Junto a ese tema también el tema de la boleta única electrónica, también el Senado lo frenó. Según el texto de ese proyecto que llegó a avanzar y que viene a cuento porque ese mismo proyecto lo recogió Carla Carrizo y lo volvió a presentar sucesivamente, justamente lo volvió a presentar cada vez que pierde estado parlamentario, lo vuelve a presentar. Y la idea es que el periodo de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario. O sea,
nosotros vamos a ver que en los próximos días, dentro de los 10 próximos días posteriores a la elección, como decía Luciana hace un rato, justamente es cuando se convoca, justamente cuando esté el escrutinio definitivo, ahí se convoca a la Asamblea Legislativa, van a estar los diputados, los senadores, una asamblea similar a la que vimos hace 10 días también en el recinto de la Cámara Baja, para justamente convalidar el resultado electoral. Es una formalidad que lo establece la Constitución, las leyes, una parte lo establece la Constitución, otra parte la establecen las leyes electorales, justamente que lo establecen quién es el que ha ganado. Ahí es cuando se iniciaría, una vez que este proyecto sea ley, se inicia la etapa de transición que finaliza el día de la asunción del nuevo mandatario. El presidente electo, es lo que dice el proyecto, estará en condiciones de asumir el cargo a las 0 horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso de la Nación. ¿Por qué las 0 horas? Esto es nuevo. Y esto estaría establecido a través de la ley, porque recordemos, cuando surgió toda esta controversia, ya por 2015, surgió entre el gobierno saliente, que era el de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno entrante, que era el de Mauricio Macri, hubo una discusión, en ese momento discutían por dónde se tenía que hacer el traspaso del mando. El traspaso del mando, Cristina Kirchner quería que se hiciera en el Congreso de la Nación. Como se había hecho se había hecho con, por ejemplo, cuando le había dado los atributos presidenciales Eduardo Duhalde a Néstor Kirchner. Y como ella también lo había hecho en las dos ocasiones posteriores que ella recibió los atributos presidenciales. Mauricio Macri lo quería que se hiciera en la Casa de Gobierno como se hacía habitualmente. Eso de todas maneras no figura en ningún reglamento. Se puede hacer en un lugar o en otro, no está mal. Él quería que se hiciera en el Salón Blanco. La cocina de la discusión por dónde pasaba, porque bueno, decían la gente de Cambiemos entonces, lo que quiere Cristina es hacer una gran marcha de despedida en la calle, sobre la avenida Entre Ríos. Ella daba los atributos presidenciales y se retiraba, no se iba a quedar durante la asamblea, durante el resto de la asamblea. Ahí se iba a ser recibida por sus seguidores, después se iban a ir, quedaba la plaza vacía y Mauricio Macri salía, cuando le tocara, salía por la calle Rivadavia e iba a encontrar una plaza vacía. Ese era el origen de esa discusión en general. Finalmente, mientras se hicieron todas las negociaciones relacionadas con el traspaso de mando, en esas circunstancias, en una de esas negociaciones en las que participaba, por un lado, Oscar Parrilli, Amado Boudou, Guado de Pedro, participaban de parte del gobierno que salía, y del otro lado estaban figuras como De Andrés, Federico Pinedo, que era presidente provisional del Senado ya elegido. Entonces les comentaron justamente que habían hecho una presentación judicial para que la justicia electoral determinara cuándo vencía el mandato presidencial, porque justamente decían, estaba la discusión de si quién tenía potestad para elegir el lugar. Ante esa situación, cuando le dijeron eso, la gente del gobierno dijeron, no, bueno, acá se terminan las negociaciones, justamente. Entonces, si apelaron a la justicia, acá se terminan las negociaciones. La justicia electoral, la jueza María Servini, en ese momento estableció que, entonces, a las 0 horas del día anterior, concluye el mandato del presidente saliente. Entonces, este proyecto establece entonces que le quiere poner que no sea un fallo judicial, sino que lo quiere establecer en las leyes, por ley, cuándo es que finaliza ese mandato. Veamos en la próxima etapa, entonces, se establece, según ese proyecto, que el gabinete saliente deberá entregarle, y ahí están las cosas, por eso digo, no tiene que ver necesariamente solamente con el tema de dónde se hace el traspaso. De hecho, los proyectos no lo dicen. Algunos sí, pero en general no lo dicen dónde se tiene que hacer el traspaso, sino que dice que, bueno, el presidente entrante ya tiene potestad para ser presidente. Tengo una pregunta, José. Hay, no sé si la costumbre, diríamos de alguna manera, porque creo que legalmente no existe, de hacer, como podríamos decir, un inventario de cómo recibiste el país. Esa es la idea. Esa es la idea de este proyecto. Esa es la idea. Eso sería muy importante porque haría a la transparencia. Y sería muy bueno porque quedaría como antecedente de cómo
un nuevo presidente recibe el país y cómo lo deja después cuando termina. Así es, Entonces, claro. eso es lo que a la gente va a determinar después si sirvió o empeoró la calidad de vida, la economía, qué hizo, qué no hizo. Sería muy importante, ¿no? Así es, justamente. La idea es entonces que, por eso decimos que no necesariamente se quede la cuestión en el dónde se hace el traspaso presidencial. La transición establece que el gabinete saliente tiene que entregarle al presidente electo un anteproyecto de memoria del Estado con determinados requisitos mínimos, como la nómina de autoridades y personal de cada ministerio, las contrataciones, la situación de los procesos judiciales los procesos judiciales que haya y un inventario de bienes. Luego, la nueva administración deberá elaborar un informe final de transición que deberá ser remitido al Congreso Nacional y publicado en Internet dentro de los 6 meses de la asunción del nuevo gobierno. O sea que, bueno, yo encontré esto, me dijeron que había esto, nosotros convalidamos o no lo que encontramos. Entonces, esa es un poco esta iniciativa que, bueno, fue lo que tuvo media sanción en su momento, que perdió estado parlamentario y que vuelve a presentar sistemáticamente Carla Carrizo, que es una adalid en la materia y la que insiste siempre para que esta iniciativa se trate. Veamos entonces la próxima placa. El proyecto aprobado fue representado entonces, decía, el 24 de mayo de este año por la diputada Carla Carrizo. Recuerda que desde José, 1900... ¿me permitís que te interrumpa un segundito? Porque me avisaron que tenemos que hacer un pequeño cortecito. Vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos, bueno, analizando el tema de los traspasos presidenciales. Ya venimos. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no? De este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre decimos, quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas.
Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Nuestro compañero José nos está haciendo un repaso de los diversos proyectos que regulan de alguna manera el traspaso presidencial. Decimos son proyectos porque todavía esto no se votó, no es ley, pero bueno, hay intenciones por parte de la Cámara de Diputados de avanzar en esto, José, ¿no? Sí, así es. Estábamos con lo que dice el proyecto de Carla Carrizo, por ejemplo. Dice que, por ejemplo, el gabinete saliente debe entregarle al presidente electo un anteproyecto con la memoria del Estado con determinados requisitos mínimos, como la nómina de autoridades, personal de cada ministerio, las contrataciones y la situación de los procesos judiciales que haya y un inventario de bienes. El tema de las contrataciones es uno de los elementos claves porque justamente es ahí donde dicen, bueno, a partir de determinado momento, y eso lo establece uno de los proyectos que está, que en los últimos 6 meses, por ejemplo, no pueda el gobierno saliente hacer contrataciones o efectivizar de modo tal de engordar las plantas de los organismos públicos. La nueva administración elabora un informe final de transición que deberá ser remitido al Congreso Nacional y publicado en Internet dentro de los 6 meses de asunción del nuevo gobierno, o sea que ahí establece y lo ve el Congreso cuál es a mí me dijeron que me daban esto o estaba bien lo que me dieron y esto es lo que yo encontré y que quede en todo caso para que se pueda quejar o no quejar. El Congreso lo tiene que aprobar y entonces establece, lo analiza y aprueba o no si no está de acuerdo con los datos que allí se exhiben. Veamos la próxima placa. El proyecto fue representado entonces el 24 de mayo de este año por la diputada Carla Carrizo. Recuerda que desde 1983 en la Argentina hubo 7 traspasos a gobiernos entrantes electos popular y democráticamente. La regla no escrita de la entrega de mando sin regulaciones sobre de qué manera se inicia el proceso de transición y qué contenido debía tener funcionó hasta 2015. Entonces hace la referencia de todo lo que sucedió en ese momento, que a partir de entonces surgió la inquietud de que haya una manera de que se establezcan los mecanismos para que no vuelva a haber discusiones de ese tipo. En la entrega del poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri se sucedieron diversos acontecimientos que hicieron luz sobre la fragilidad del contexto normativo que regula la transición y el traspaso presidencial. Eso lo dice la iniciativa. Por ejemplo, dice nombramientos en el sector público, ausencia de datos de gestión, arbitrariedad y discrecionalidad en la información pública caracterizaron ese paso de mando. Recordemos cómo terminó aquella situación en 2015. Bueno, finalmente la presidenta saliente dejó el poder el día antes, a las 12 de la noche, como ella decía, me convierto en calabaza. Bueno, el que fue investido como quedó al mando de la gestión fue el senador Federico Pinedo, que había sido nombrado como presidente provisional del Senado, o sea que era ocupaba el segundo lugar en la escala presidencial. Él contaba en ese entonces, decía que, por ejemplo, se había generado además, paralelamente a las 10 de la noche habían renunciado todos los ministros del gabinete de Cristina Kirchner. O sea que en definitiva no había nadie que estuviera al mando, justamente durante ese lapso que se dio hasta las 12 de la noche. Entonces, en ese momento él me contaba particularmente, comentaba que lo había llamado quien iba a ser ministra de Seguridad del gobierno entrante, que era Patricia Bullrich. Lo llamó por teléfono para decirle, porque la historia era mantener la seguridad en esas horas. En ese momento él la llamó, le dijo, haceme un decreto a las 01, entonces nombrame directamente y entonces yo tomo posesión del cargo. Bueno, no hizo falta eso, de todas maneras, el que ya era presidente, fue el presidente más breve de la historia, Federico Pinedo, justamente tomó comunicación con Casa de Gobierno, le dijeron que estaba todo bien, que solamente que habían ido dos personas que querían entrar, si los podía dejar entrar. Uno de ellos era José Torello, senador nacional en la actualidad, que iban a ser funcionarios del gobierno entrante, y bueno, justamente le permitió el ingreso en ese momento. Son detalles, viñetas de lo que fue ese traspaso tan tormentoso. Veamos entonces la próxima placa.
El proyecto establece que los informes de gestión especificarán, por ejemplo, nómina de empleados permanentes, transitorios y contrataciones de terceros, funciones y responsabilidades y remuneraciones, estructura, organigrama, misión, funciones y programas de cada una de las unidades administrativas del Estado Nacional, situación financiera de cada unidad administrativa y de las empresas del Estado con participación estatal mayoritaria, incluyendo en caso de que competa. Estos son otros detalles que presenta esta iniciativa. Y veamos entonces la próxima placa. Hablábamos entonces del proyecto de Carla Carrizo. También hay otros proyectos, por ejemplo, de las diputados Paula Oliveto, Mercedes Yuri y del exdiputado Gustavo Huid y la senadora Lucila Krexel. También citábamos un caso de un proyecto también del diputado Maximiliano Ferraro, que hoy hacía referencia, todo esto teniendo que ver con los chisporroteos que se habían hecho antes de esta reunión que hubo hoy entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. El proyecto de Paula Oliveto, no vamos a recorrer todas las iniciativas, el proyecto de Oliveto plantea que los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o que perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno. Esas son algunas de las iniciativas que establece este proyecto de la diputada Oliveto. También establece la creación de un equipo de transición republicana, así se va a llamar, que conformará el jefe de gabinete con él mismo, el síndico general de la Nación, un grupo de representantes del gobierno saliente y otro del gobierno entrante. Es un poco la idea de esas iniciativas. Los demás proyectos también tienen que ver con eso, armar equipos, por ejemplo, que siempre está la intervención de quién coordina todo, lo coordina el jefe de gabinete saliente, justamente en general. Esa es la idea un poco para armar toda la documentación correspondiente y presentársela al gobierno que llega. Esas situaciones se dan también en las provincias, pero bueno, esto que se busca regular a nivel presidencial, veremos si así sucede. Si no, ya decíamos que tenemos pocas expectativas que suceda de acá hasta fin de año, pero seguramente por la idea de Carla Carrizo era que se votara ahora y quedará, teniendo en cuenta cómo fue el tema del debate presidencial obligatorio que se votó en 2015 para que a partir de 2019 se pusiera en marcha. La idea, ahora tienen 4 años por delante para ponerse de acuerdo, reglar este tema finalmente, que no sería acá en la Argentina. Ya veíamos que en Estados Unidos existe, en Brasil también existe, o sea que también podría llegar a existir aquí para que en todo caso en 2027 se ponga en marcha. Así es, José. Bueno, vamos a escuchar en esta oportunidad al diputado Carlos Selva, que también estuvo hablando aquí con DTV. Vamos a ver qué decía. La voluntad nuestra, y particularmente con todos los que he podido hablar, hay un reconocimiento explícito al esfuerzo que puso nuestro candidato, Sergio Massa, la capacidad que tenía para enfocar cada uno de los temas que defendía. Digamos, yo creo que hay un eje que la verdad que ayornó un posicionamiento detrás de la figura de Sergio Massa, que yo creo que a lo mejor vamos a hacer por lo menos algunos del esfuerzo para que permanezca. Así que creo que ahí está un poco la capacidad de cada uno de los dirigentes de entender y de mirar lo que va a venir por delante, dejando de lado cuestiones personales. Pero bueno, habrá que ver. Más allá de trazabilidad de la pesca y de algunos cuantos otros que están por ahí dando vueltas sobre el tema ferias, sobre el tema, cosas que fueron relacionadas con la vida de mi formación como intendente municipal. Lo cierto es que en el Senado están los dos proyectos, los 3 proyectos. En proyectos son 2. Uno de ellos tiene 2 modificaciones a la ley de tránsito, que te las dije. Están esperando la aprobación del Senado. O sea, es para evitarle las multas a los argentinos, ¿no? El abuso que se produce en algunas jurisdicciones sobre el abuso de las multas, y encima generarle la defensa. Una era de las luces bajas por las luces diurnas, ¿te acordás que lo habíamos hablado? Creo que contigo. Sí, me acuerdo, son proyectos que ya tienen dictamen. No, y fue aprobado por la Cámara de Diputados. Está para tratamiento en el Senado. Está para aprobación. El otro es que las multas que no te notifican fehacientemente no sean exigibles, cosa que cuando vas a cambiar el carnet
o vas a cambiar el auto, no te lluevan 200 millones de multas que tienen 4 o 5 años, en el caso particularmente de tanto el carnet como de un cambio de unidades. Los dos están para aprobarse y el otro, esos son 2 modificaciones de la ley de tránsito en un solo proyecto. Y el otro es la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias. Es un proyecto de ley mío, también fue aprobado por unanimidad en la Cámara, y esa red está funcionando hoy, porque está funcionando. Lo que estamos pidiendo que tenga el marco de la ley, porque realmente ha sido muy fructífero el trabajo que se ha podido hacer con los distintos parlamentos, con las distintas bibliotecas parlamentarias, en el intercambio de información, en el intercambio en análisis de leyes compartidas. Así que fue una movida que surgió de experiencias de lo que significa la Biblioteca del Congreso de la Nación para toda América Latina, y eso lo llevamos al plano de lo local. Así que eso está también pendiente, que el Senado las apruebe, pero salieron con dictamen por unanimidad de la Cámara de Diputados. Bueno, ahí escuchábamos al diputado Carlos Selva. Se lo va a extrañar al diputado Carlos Selva, porque hablaba mucho aquí con Diputados TV, ¿no? Sí. Uno de los diputados muy accesible también para requerir información, muy para hablar. ¿Cómo? Muy prolífico en la presentación del proyecto. Esperemos que se le dé, que le aprueben el proyecto de trazabilidad de la pesca. Es verdad que lo estuvimos hablando varios rato aquí en DTV sobre ese tema. Bueno, antes de quedarnos en programa, vamos a escuchar DTV Entrevista, conducido por nuestro compañero en Bonn, al licenciado Juan Manuel Moreira, director general de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver qué decía. Tiene que ver con poder construir un parlamento que sea sostenible, y el concepto de sostenibilidad tiene que ver claramente con el funcionamiento de esta Casa de Leyes, en poder medir los aspectos ambientales, o sea, los impactos de su funcionamiento, tal cual. Y poder a la vez también establecer medidas que reduzcan. Nosotros en ese sentido hay un programa que tiene que ver con la medición de huella de carbono institucional, que hemos presentado hace muy poco tiempo en el Salón Delia Parodi, y que somos, y la verdad que es un orgullo decirlo, somos el primer parlamento de Latinoamérica en medir la huella de carbono institucional para generar un plan de acción climático y poder liderar con el ejemplo, con eso que te comentaba, que Sergio planteaba cuando fue el inicio del área, de poder liderar con el ejemplo. Claramente esta agenda es relevante, esta agenda es importante, de aquella cumbre de Estocolmo del 72, donde los estados empezaron a incorporar este dilema y este problema de este modelo de producción y consumo que es insostenible, y el desafío de poder construir una hoja de ruta que permita ir hacia una transición y poder generar ese desarrollo que nosotros creemos que tiene que ser sostenible y con justicia social. La Cámara tiene un rol fundamental, y liderar con el ejemplo es un compromiso de una forma de hacer política, y así arrancamos ese proceso trabajando los aspectos ambientales y con un eje central, también con el compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de la casa, que son el espíritu de la institución. Ahí veíamos lo que fue DTV Entrevista con uno de los funcionarios de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece, ya estamos jugadísimos, ya estamos entregados con el tiempo. Si no, iba a pedir un time más para seguir, analizando esta cuestión. Bueno, José, arranca una nueva semana, veremos qué sucede de aquí en adelante. Nos volveremos a encontrar mañana, como todos los días, con más información. Ya calculo que tratamiento en comisión ya no va a haber de acá por lo menos al 10 de diciembre, así que vamos a ir contándoles la semana a semana lo que queda de la Cámara de Diputados de la Nación. Llegó el momento de despedirnos, nos volvemos a encontrar mañana como todos los días. Que tengan una buena jornada. Chau.